acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Bueno, Cuando quieras puedes comenzar. vamos a tratar un tema que, bueno, dentro de la simplicidad que debe suponer cada día más, pues no se atiende o no se atiende correctamente o se dispersa una serie de detalles, dejándolos, dejándolos un poco a lo que pueda ocurrir o a la responsabilidad de un suministro, de un distribuidor, a lo que pueda aportar. Y es importante que el usuario y sobre todo el responsable de prevención pues acoja y suma lo que es esta responsabilidad de definir la correcta selección. Hoy vamos a hablar de vestuario, pero al final es la correcta selección del equipo de protección de acuerdo a una serie de parámetros. En este caso vamos a hablar hoy de vestuario de protección frente a riesgo químico, nuclear o biológico. Vamos a identificar riesgos, identificar los tipos de exposición, la clasificación de rendimiento normalizado, determinar. Vamos a hablar rápidamente de tejidos inmunes. Vamos a valorar los requisitos que hay que considerar respecto al rendimiento mecánico. Hablamos de confort, seleccionar del producto y considerar la utilización correcta del producto, que al final no es más que las meras pruebas que en ocasiones se realizan de forma primaria sin haber hecho una correcta evaluación. Lo primero que tenemos que hacer es interpretar. Y digo interpretar porque al final las evaluaciones de riesgos, que en ocasiones los servicios de prevención nos facilitan, o incluso los servicios de prevención propios, no son exhaustivos, no son específicos. Por tanto, hay que partir de la evaluación de riesgos. Pero la evaluación de riesgos en ocasiones la función que nosotros realizamos es ampliarla. ¿De acuerdo? Ampliarla con solicitando información, porque es muy difícil realizar una recomendación o una selección correcta sin toda la información. Por tanto, yo a todo el mundo les invito a que sean transparentes con la información que trasladan, porque sin esa información, en ocasiones, no se van a realizar las correctas selección de vestuario o de equipo pertinente. Hay que identificar a las personas que van a estar expuestas a estos riesgos, porque, bueno, tanto tenemos géneros femeninos, masculinos, y existen tamaños, dimensiones que pueden afectar a lo que es el propio rendimiento. Entonces, partiendo de la base de que el usuario debe estar bien definido, aunque en ocasiones con grandes corporaciones o grandes plantas lo que se realiza es una selección genérica, porque no se puede desafortunadamente probar a todos y todos definidos, porque cada uno somos diferentes. ¿Qué tenemos que identificar de los riesgos? En este caso, si se trata de un agente biológico, si se trata de un agente químico o nuclear. Dependiendo de cuál sea el tipo de exposición, pues naturalmente deberemos de abordar una serie de información. Desde el punto de vista biológico, tendremos que definir o conocer cuál es el agente patógeno y cómo se representa, si es una espora, si es un esputo, si es sangre contaminada propiamente, si estamos dentro de lo que es un ámbito, una atmósfera contaminada por saturación de patógenos. Pero bueno, hay que identificar qué tipo de agente estamos hablando: virus, bacterias, esporas, hongos. Todo este tipo es importante tenerlo identificado. Y luego el tipo de exposición. Si estamos hablando de producto químico, hay que saber y conocer si el producto que vamos a manipular es sólido, líquido, gaseoso. Aunque parezca bastante obvio, repitiendo la palabra de tú, lo obvio, pues bueno, en ocasiones es obviado. Nosotros muchas veces nos solicitan
vestuario de protección frente a exposición a ácidos. Ácidos hay multitud de ellos, multitud de ellos. Y luego, cómo se representa el ácido, es importante. Por tanto, hay que identificar el estado, la composición, porque nos podemos encontrar un producto propio o puede estar compuesto. Y para todo ello, pues naturalmente contamos de una información que nos ayuda muchísimo a nivel, sobre todo a nivel internacional, donde el número de CAS, que es de alguna manera el DNI de cada producto, nos ayuda a identificar y a hacer y a poder hacer una extracción de cuál es exactamente el producto que está manipulando. Hay que identificar el tipo de exposición, que veremos ahora un poquito más adelante, y la concentración, porque no es lo mismo un producto que esté concentrado, 99% concentrado, que esté muy diluido y al final quede un 2% o un 1% de concentración. Y luego también identificar los riesgos ambientales, que son igualmente eh, importantes. Si existe riesgo de explosividad o no del propio producto, si se exige el grado de temperatura que existe dentro del propio ambiente, que puede acelerar la temperatura, a mayor temperatura, se acelerará más el tejido se verá más afectado. Entonces, todos estos riesgos al final inciden sobre lo que es el propio rendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esto de alguna manera es una base que hay que considerar. Son 6 pautas, pero son 6 pautas muy sencillas de seguir que en ocasiones son difíciles de contestar. Esto no es una crítica, es un consejo. Hay que identificar el tipo de exposición, como ya decía anteriormente, el cual está normalizado dentro de lo que es el vestuario de protección, que todos conocéis que están sujetos a lo que es los equipos de protección, que lo recogen los equipos de protección de categoría 3, frente a riesgos mortales o riesgos muy elevados. Por tanto, no es algo con lo que no es algo que debamos obviar. Y al final los tipos, de alguna manera, lo que nos ayudan es a identificar la exposición en función de forma genérica, ¿de acuerdo? En función al tipo de sector o de trabajo o desarrollo que esté realizando cada usuario. Siendo 6 los tipos, de 6 a 1, siendo el más restrictivo por el tipo de- que supone tipo 1, que serían los trajes estanco a gases, tipo 2 serían trajes no estanco a gases, donde el diseño es muy semejante a los trajes estanco a gases, pero el traje es meramente un antisalpicaduras donde los equipos de protección respiratoria van internamente, en cuyo caso esta nosotros todavía la estamos comentando, pero es una regulación en desuso y que tenderá a desaparecer. Los trajes de tipo 3, que son los trajes frente a salpicaduras presurizadas de hasta 1,5 bares de presión, de acuerdo a los ensayos normalizados. Tipo 4, salpicadora de líquidos en spray aerosol. Tipo 5, barrera partículas. Y tipo 6, pequeñas salpicaduras de presión e intensidad limitada. Aquí, de alguna manera, como veis, no estamos identificando el sector, el trabajo por sector, sino de alguna manera es una exposición. El tipo 4, salpicadores para aerosol, pues podemos encontrar pintores o podemos reunir a pintores, podemos reunir a agricultores cuando están en procesos de sulfatado, podemos reunir alguna industria con trabajos industriales donde estén aplicando productos donde se encuentre una atmósfera de polvo líquido o de partículas líquidas, perdón. Entonces, de alguna manera esto lo que nos hace es darnos pautas para hacer una selección correcta. ¿De acuerdo? Igual que la de tipo 5, si tenemos partículas, naturalmente debemos de considerar cuál es el grado de partículas y si nuestro traje nos lo permite. Pero mínimamente ya tenemos un ensayo, que son los de tipo 5, que nos definen
nos define unos parámetros. Ojo, cuando hablamos de barrera a partículas, no estamos hablando de 100% barrera a partículas, ¿de acuerdo? Hay trajes que nos reportan un rendimiento de barrera a partículas y hay trajes que nos reportan un 90% de barrera a partículas. Los ensayos hay que conocerlos y hay que extraerlos, ¿de acuerdo? Yo siempre digo que los pictogramas, detrás de los pictogramas hay mucha información y hay que conocerla. Digo esto porque al final no todo traje, cuando hay usuarios que se exponen a atmósferas muy exigentes de partículas, en ocasiones un mero traje de tipo 5 no es suficiente. Por tanto, nos tendremos que ir a otro tipo de trajes más exigentes, donde el rendimiento sea superior y mayor. Aquí voy a hacer un inciso porque me parecía importante rápidamente. Si conocemos los parámetros que supone la penetración y permeación, que son los que nos facilitan información respecto al rendimiento, sobre todo químico. La penetración es un fenómeno físico que se da esto es un ensayo normalizado frente a agentes químicos, en el cual el parámetro que nos da es un porcentaje de repelencia, que puede estar en 90, 100% de repelencia, pero esta es una prueba normalizada, en el cual ya digo, es un fenómeno físico mediante el cual un agente líquido o sólido atraviesa un material de barrera a través de poros, orificios y o coberturas, o aberturas, perdón. Por tanto, es a considerar sobre todo en tejidos transpirables, ¿de acuerdo? Eh, pero el detalle que nos da es un dato de repelencia, un porcentaje de repelencia. El más importante es el de la permeación, a nuestro parecer, en el cual la permeación, que es un fenómeno a nivel molecular, en el cual todo producto químico, líquido o gaseoso, en el momento de entrar en contacto con cualquier tejido, en su cara externa pasa a formar parte de la base molecular del propio tejido. ¿Qué quiere decir eso? Que la desinfección o descontaminación de los trajes que se realizan por parte de algunos usuarios no existe. Lo que hacemos es limpiar la cara externa, pero hay un proceso que se ha iniciado cuando el líquido o el contaminante ha entrado en contacto. Y este también es una prueba normalizada, en el cual pues, nos da unos parámetros en la Unión Europea a partir de que se detecta 0,1 microgramos por centímetro cuadrado como tasa constante de permeación y nos da unos detalles de clasificación que los vemos a continuación, que es la clasificación de rendimiento normalizado. Como veis, tenemos las categorías, tenemos los tipos y luego tenemos las clases. Son tres términos a tenerlos de alguna manera fácilmente identificados porque en ocasiones nos piden trajes de clase 3, clases de tipo o de categoría 4. Entonces, la terminología es importante que la respetemos para poder identificar y poder gestionar bien nuestros equipos y vestuario. Lo que nos dice la clase es el tiempo de uso normalizado, ¿de acuerdo? También hay una tasa constante que nos reportan los ensayos que siempre realizan los organismos o laboratorios externos, ¿de acuerdo? Aunque se puedan realizar ensayos propios, todos estos ensayos siempre están normalizados bajo parámetros de prueba, que en este caso la de permeación está sujeta a la UN ISO 6529 y la penetración a la UN ISO 6530, ¿de acuerdo? Son parámetros normalizados. Pero son tres aspectos, tres términos, categoría, tipo y clase, que nosotros siempre identificamos con esta Z porque de alguna manera tanto los responsables como los usuarios lo pueden retener fácilmente en el cerebro y pueden identificar, pues necesito un buzo de categoría 3, tipo 3, clase 4. Con eso ya identificamos que necesitamos, sin conocer mínimamente ya sin haber conocido el producto químico que decía anteriormente, pero ya nos está identificando el usuario que necesita un buzo de protección frente a salpicaduras presurizadas con un tiempo mínimo de exposición de 240 minutos, ¿de acuerdo? Por tanto, este es el paso inicial a, a la,
a la selección adecuada de vestuario. Luego hay que conocer los tejidos existentes, los tejidos de barrera química, biológica o nuclear. Todos conocéis que hay muchos, hay de muchos colores, hay diversos, pero los colores no son estéticos. Al final, los colores, cada tejido aporta un rendimiento y aporta una respuesta a lo que es el usuario, tanto a nivel de seguridad, a nivel de protección, a nivel de confort. eh, por tanto, hay que evaluar el tejido adecuado en función a los parámetros anteriores que hemos comentado, el estado, la concentración, el tipo de producto, la composición, el tipo de aplicación, cómo se realiza para determinar el tipo. Entonces, tejidos hay muchos, hay muchísimos, y tendemos a solicitar, ya digo, tejido antiácido o tejido de barrera partículas, pero hay que extender un poquito la evaluación hasta poder dar con el tejido más adecuado. Tejido y luego el diseño. El diseño también es un factor importante. Entonces, como veis, tejidos tenemos muchísimos y también tenemos que considerar la unión. Existen diferentes uniones en el mercado, sean cosidas, selladas o termoselladas, el cual, naturalmente, dependiendo de cuál sea la aplicación, pues va a reportar un rendimiento. Siempre, 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 sobre todo en determinados tipos de soluciones, las soluciones selladas y termoselladas tienen que reportar el mismo rendimiento superior que reporta la materia prima o tejido. ¿De acuerdo? Pero naturalmente es obvio, y le repitamos, es obvio que una solución con las costuras cosidas siempre va a ser de rendimiento inferior, porque si tenemos una salpicadura, por mucho que esté remallada doble o triplemente, una costura cosida siempre va a dejar orificios. Por tanto, en salpicaduras em, em, superiores a las que puede absorber un tejido, las uniones siempre son el punto más crítico. Entonces, por estos orificios, pues es por donde los líquidos o incluso las partículas suelen penetrar al interior. Luego hay que considerar los requisitos de rendimiento mecánico, que en muchas ocasiones se obvian. Se obvian de nuevo, utilizamos esta palabra. No se tienen en consideración los parámetros de abrasión, de desgarro, de tracción, en función a lo que son las condiciones de trabajo. Si tenemos un usuario que está constantemente rozando una mesa o una superficie que está degradando lo que es la superficie del tejido, en caso de una salpicadura, o sea, en caso de una agresión química, ese espacio que está siendo abrasado va a ser un punto crítico de penetración o de permeación, ¿de acuerdo? Entonces, es importante considerar qué necesitamos y cuáles son en función a nuestro puesto de trabajo, ¿de acuerdo? O sea, los ensayos que se realizan respecto a las características mecánicas de cualquier tipo de prenda, es importante. Y más, sobre todo, en soluciones de no tejidos, ¿de acuerdo? Donde la fragilidad, entre comillas, de los no tejidos, pues naturalmente, respecto a soluciones hiperlaminadas o reusables, pues, hombre, es algo inferior propiamente, ¿de acuerdo? No hay que considerar el confort. El confort es algo que yo creo que todos siempre tenemos en mente, pero que muchas veces olvidamos. Es muy genérico que muchos usuarios pues compren una o dos tallas para sus usuarios para reducir el número de referencias en stock o almacén. Esto, naturalmente, lo que estamos es provocando que, que los usuarios estén expuestos, porque una prenda muy grande frente a un usuario, una prenda L, pues frente a un usuario que debe utilizar una S, pues naturalmente puede provocarle al usuario riesgo de atrapamiento
en alguna máquina o que se le rasgue con más facilidad porque se le enganche, al igual que si tenemos una prenda excesivamente pequeña para un usuario que necesita una talla grande o mucho más grande, naturalmente lo que son las partes de las muñecas y de los tobillos siempre pueden quedar expuestas. Por tanto, la correcta selección de talla es importante. Las tallas son genéricas, existen un amplio tallaje desde XS hasta triple XL o incluso disponemos de hasta 7XL en alguna solución y no, ya digo, no por capricho, sino porque pensamos que la correcta selección de talla para cada usuario es importante para el confort y la seguridad. Ya digo, lo que decimos, el objetivo es conseguir la máxima satisfacción y productividad al usuario. Si un usuario tiene un equipo adecuado y se siente cómodo y confortable, va a ser mucho más productivo y va a reportar menos quejas del equipo que esté utilizando. Posteriormente, después de que tengamos claro todo lo anterior, tenemos que hacer la selección de producto. Productos hay muchos, la gama es muy extensa, como podéis ver por nuestra parte, sin haber incluido lo que son los accesorios de protección parcial, que son los accesorios de protección parcial son las batas, las cofias, los manguitos, el cubre calzado, las capuchas, las cazadoras, los pantalones, todo eso son accesorios de protección parcial. Aquí únicamente hemos hecho una selección de lo que son los buzos, que eso está relacionado con la protección total. Pero hay que considerar también las soluciones de protección parcial como soluciones para los usuarios, que en algunos casos lo que hacemos es mejorar el confort, porque no necesitan una protección que les cubra el 100% del cuerpo, sino que les exige una protección parcial. Naturalmente, para hacer esto hay que hacer una evaluación exhaustiva y correcta de lo que es el puesto de trabajo. Hay que considerar la utilización correcta del producto. Efectivamente, es importante saber colocarse y retirarse la prenda. Fundamental. Si no sabemos colocarnos la prenda, podemos dañarla. Y si no podemos retirarnos correctamente o no sabemos retirarnos correctamente la prenda, el usuario puede ver expuesto y puede verse eh, eh, agredido, bueno, en este caso, por ejemplo, con frente a una salpicadura de cualquier tipo de ácido de alta corrosión, si naturalmente no nos lo quitamos correctamente, pues puede generar una quemadura menor al usuario en la propia retirada. Por tanto, es importante que podamos garantizar una formación a los usuarios por parte del fabricante o por parte de la cadena de distribución. Debemos conocer las limitaciones del producto porque todo producto tiene limitaciones. Antes de realizar la selección final, debemos conocer todos los parámetros del producto, los pros y los contras. Importante, incidir sobre las instrucciones de uso del fabricante, de todos. Carecemos en ocasiones de habernos leído las instrucciones porque hay cada vez y hoy más, después de la implementación del nuevo reglamento de 425/2016, las instrucciones son más exhaustivas y vienen más explicadas. Luego es importante también hacer, para finalizar la correcta selección, hay que evaluar el comportamiento y el rendimiento con pruebas de los diferentes usuarios, porque al final no solo es válido la evaluación que hayamos podido hacer, sino que también hay que ponerlo en situación real. Porque al final todo lo que nosotros reportamos está sujeto a ensayos y parámetros normalizados en condiciones de presión y humedad constantes. Pero cada puesto de trabajo, cada usuario es un mundo y en ocasiones lo que funciona en uno, aunque sean empresas semejantes, no funciona en otro. Por tanto, hay que realizar pruebas para determinar que la prenda cumple con las expectativas del usuario, que la función, el confort, el comportamiento, la durabilidad y la seguridad sean las adecuadas para lo que es el usuario y la empresa, ¿de acuerdo? Es importante, y esto nosotros lo trabajamos bastante, el que todas las prendas reúnan los requisitos
óptimos de cara al, sobre todo, y esto no es tontería, a la felicidad del usuario, la protección, el confort y el rendimiento. El coste es importante, pero el usuario no tiene por qué sufrir un poco lo que supone en ocasiones el coste frente a la protección del usuario. Entonces, es importante tener claro que nosotros siempre consideramos que la protección, el confort y el rendimiento son los tres parámetros a considerar para una correcta evaluación. Al final, el coste, pues naturalmente hay que considerarlo, es importante, pero insisto, el confort, rendimiento y protección son los tres parámetros a evaluar, y posteriormente el coste, ya eso ya es una batalla para otros. ¿De acuerdo? Yo por mi parte no tengo nada más. He intentado ser lo más rápido, ágil posible, dado que al final la temática era simple. Recordar son parámetros, seguramente muchos ya los pondréis en práctica, los tendréis en consideración, pero para nosotros son cosas del día a día imprescindibles, y en ocasiones nos perdemos en regulaciones, en reglamentos, y desconocemos los parámetros más básicos o simples que nos ayudan sobre todo la correcta selección de vestuario de protección. Nada, muchísimas gracias a toda la organización y muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí en este horario tan bueno, que nada, iros a tomar un aperitivo ahora. Gracias. Pues muchísimas gracias, Pablo. Bueno, algunas cuestiones para finalizar. Lo primero, agradecerte la exposición y el tiempo también. De acuerdo, por aquí te preguntaban alguno, te pregunta, dice, ¿para cuándo verdaderas tallas de guantes para manos pequeñas? Hombre, en ese sentido hay fabricantes ya que tienen cada vez más el tallaje pequeño, talla 6,5, depende de qué soluciones. Claro, el problema es que no son parámetros que estén extendidos en todas las soluciones, pero ya existen en algunas soluciones algunos fabricantes que están realizando tallas pequeñas o incluso más grandes, eh, para aquellos usuarios que lo necesitan, o para determinados géneros que hoy en día pues también se están incorporando al mundo industrial y que también lo necesitan. Por tanto, el problema de todo esto es que no son todas las familias, ¿no? De alguna manera no es amplia la selección, pero sí que existen. De acuerdo. Por aquí también comenta alguno, bueno, recomendaciones. También sería importante informar a las personas que lavan la ropa en sus casas, que realmente no utilicen productos pues, que realmente puedan dañar al equipo, ¿no? Y claro, aquí al final, al hablar de barrera química, biológica o nuclear, el lavado, bueno, primero porque al final estamos hablando de vestuario de uso limitado desechable y no está recomendado, pero aún así, aunque sea vestuario reutilizable, que les pueda facilitar la empresa, el lavado, dependiendo de cuál sea el riesgo al cual sea expuesto, lo debería asumir la propia empresa. Naturalmente, yo no recomendaría que si hay un usuario que ha estado expuesto a cualquier agente químico, biológico y menos nuclear, a que se lavase las prendas en su casa, más que nada porque ahí incidiríamos en contaminación cruzada de las prendas de la propia familia. Por tanto, ahí tiene que exigir a la empresa la gestión de las prendas para lo que es lavado y desinfectado de las prendas. Y para finalizar, Pablo, y aprovechando que estás por aquí, ¿consideras tú a nivel profesional que bueno, entiendo que muchas veces será directamente prevención, otras veces será compra, otras serán licitaciones o llegarán las peticiones por diferentes ámbitos de actuación? ¿El profesional de la prevención tiene suficientes conocimientos a la hora de seleccionar equipos o vosotros veis que piden y no tienen claro qué hay detrás, qué modelos hay, qué características deben tener, cuál es tu Al experiencia? final, vamos a ver, el profesional de la prevención están súper preparados, están súper preparados. El problema que hay es que no tienen tiempo.
Y eso, el tiempo es importante. Hay muchos usuarios que son responsables de prevención, responsables de medio ambiente y responsables de calidad. Por tanto, el dedicarle tiempo a la evaluación y selección, pues naturalmente no lo pueden hacer de día a día. Es imposible. Eh, para eso, naturalmente, se apoyan en empresas como nosotros, donde les ayudamos a realizar ese proceso de selección en función a toda esta información que nos han dado, ¿de acuerdo? Porque ellos tienen información y ellos están formados, pero naturalmente no pueden estar, no están todos los días conociendo las novedades o mejoras que van apareciendo en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera no es es una denuncia, o sea, están súper preparados, pero les falta tiempo y eso es algo que nosotros pues intentamos ayudarles en la gestión de su tiempo. Y para finalizar, ya que hablabas de esta temática, vosotros desde Ramos dais también formación en cuanto luego al usuario final, de cómo se utilizan correctamente, hacéis capacitaciones relacionadas con este tema. Damos formación de uso y puesta de la prenda, damos formaciones, organizamos jornadas con usuarios donde les explicamos el porqué de las prendas y de las soluciones para que de alguna manera comprendan. En ocasiones es importante simplificar el mensaje, sobre todo a los usuarios, no a los responsables, sino a los usuarios. Los que tienen que entender el por qué tienen que utilizar la prenda es el usuario. ¿Qué es lo que les sucede o qué les sucedería si no la utilizan correctamente o no se la ponen? Y por qué se la ponen y cuáles son los beneficios que tiene. Ese es el mensaje que intentamos trasladar. Entonces, nosotros es algo en el cual invertimos bastante, sobre todo tiempo, en ayudar, sobre todo a las empresas, a que a sus usuarios les enseñen que lo que les están facilitando es por su propio bien y es por su propia salud, porque al final se trata de la salud de los usuarios, no de nada más. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, a ti por tu tiempo, al equipo también que has tenido detrás, para que fuera posible hoy también esta presentación dentro del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, también a tu organización, Ramos STS. Tenéis por ahí la web si queréis consultar, tenéis aquí los datos de Pablo. Y nada, como veis, nos hemos ajustado al tiempo, finalizábamos a las 13:30, son las 13:32. Os invitamos esta tarde a las sesiones que quedan. Tendremos por aquí a Álvaro Arribillaga, Ricardo Montero y Miguel Reyes Mendialdea, que hablarán del cine como herramienta de aprendizaje en la seguridad y salud en el trabajo, las llamadas nuevas visiones en la gestión de la seguridad y salud, ventajas y límites, y Miguel Reyes, que terminará con la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy interesante y muy recomendable. Gracias a todos y nos vemos esta tarde aquí en el 28 PRL. Gracias.